Vamos ahora a ingresar texto a nuestros dibujos. El comando text es el comando más adecuado para generar texto y nosotros lo vamos a poder encontrar en AutoCAD como el single line text, ya texto de una sola línea. En realidad se puede escribir texto en más de una línea, pero este es el comando más adecuado porque cada línea de texto nos la va a generar en un cuadro diferente y por lo tanto nosotros vamos a poder moverlo a la posición a la que queramos. ¿Ya? Vamos a crear texto y luego vamos a poder modificar el estilo de texto ingresando al menú Text y Style. Vamos entonces a nuestro dibujo. Por ejemplo, yo quiero aquí añadir un texto que diga vista frontal, por ejemplo. Entonces voy a ejecutar el comando text. ¿Ya? Si que ustedes no quieren ejecutar el comando text y quieren abrirlo desde el botón, se van aquí a text. Por defecto está seleccionado el multiline text. Ya, pero este multiline text en realidad funciona bien parecido al single line text. Pero como les dije anteriormente, el single line text es el texto más adecuado para generar. Entonces, una vez que nosotros ejecutamos, lo primero que nos dice es selecciona un punto de inicio para el texto. Yo me voy a poner aquí abajo. Y luego nos dice especifique la altura. La altura del texto quiere decir el tamaño que va a tener el texto. Entonces nosotros vamos a empezar a escribir desde aquí, desde este punto. Y la altura de mi texto quiero que sea, digamos, 10. Ya de esa forma, la altura del texto va a quedar desde este punto inicial hasta los 10 que voy a marcar hacia arriba. ¿Ya? Entonces la altura de mi texto va a ser 10. Y ahora me dice especifique el ángulo en el que quiere que vaya el texto. Si lo coloco así, el texto va a ir vertical y si lo coloco así, el texto va a ir horizontal. Ya, probemos entonces el texto horizontal y vamos a escribir aquí vista frontal. ¿Ya? Para finalizar el texto simplemente hay que apretar escape o bien hacer clic afuera del texto. ¿Ya? Normalmente hacer clic afuera del texto es mejor, así uno se evita cualquier problema de configuración en AutoCAD. ¿Ya? Voy a escribir otro texto justo debajo de este, un poco más chico, tamaño 5, horizontal también, y voy a decir escala 1 a 100. ¿Ya? Fíjense que si yo aprieto Enter, cambia a la siguiente línea. Voy a editar este texto de aquí. ¿Ya? Para editar el texto, ustedes lo seleccionan 2 veces y luego seleccionan adentro nuevamente. En realidad es como hacer una selección triple. Hacen doble clic encima del texto y luego seleccionan en el punto en el que quieran seleccionar y ahí van a poder seleccionar cualquiera de los caracteres del texto, tal como si estuviesen escribiendo en Word. Si es que yo aprieto Enter, perdón, no, es solamente mientras uno lo está escribiendo. Voy a escribirlo de nuevo para mostrarle más o menos lo que quería mostrarle. Voy a nuevamente escribir mi texto de 5, horizontal, y voy a colocar escala 1 a 100. Si es que yo aprieto Enter solamente una vez, AutoCAD va a interpretar que yo quiero generar otra línea de texto. ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, aquí abajo podría poner detalles, detalle 1. ¿Ya? Si es que yo aprieto Enter 2 veces, Enter y Enter, se cierra el cuadro de texto. ¿Ya? Ya dejo de editar texto. ¿Qué es lo que pasa? Si es que yo selecciono uno de estos textos, fíjense que es un texto separado, es un objeto separado del texto de 1 a 100. Entonces a eso es lo que me refiero cuando les comentaba que cuando uno genera varias líneas de texto con el comando text, se generan como objetos independientes. Entonces yo si es que encuentro que el interlineado está demasiado grande, puedo mover este texto un poquito hacia arriba. ¿Ya? Esto lo usan harto para diseñar logos y cosas, los diseñadores. Ya nosotros en realidad nos preocupamos únicamente de que el texto que está escrito sea correcto y que se pueda visualizar en el plano. ¿Ya? Entonces de esa forma nosotros vamos a poder añadir texto. Si es que yo, por ejemplo, quiero añadir aquí que esta línea es una tangente, podría decir text.
Vamos a partir nuestro texto desde aquí. La altura del texto va a ser, digamos, 5 y el ángulo de rotación del texto va a ser respecto de la línea. ¿Ya? Entonces yo puedo especificar un ángulo, que en este caso es 0, o puedo especificar un ángulo seleccionando una línea, ¿ya? Midiendo desde el punto base que coloqué anteriormente, y ahora puedo decir que esta es línea tangente. ¿Ya? Aprieto Enter 2 veces y se cierra el cuadro. De esa forma yo voy a poder escribir texto en cualquier dirección. Si quiero mover este texto, lo selecciono, lo puedo mover seleccionando este punto de aquí, o ejecutar el comando mover para poder moverlo a una posición que se vea un poco mejor. Entonces de esa forma nosotros tenemos ahí que eso es un objeto tipo línea tangente. ¿Ya? Otra forma de generar texto es añadiendo este tipo de elementos, de los elementos tipo leader, ¿ya? Que son para señalar, o son señaladores de algún detalle o alguna cosa por el estilo. ¿Ya? Tienen una flecha y la flecha termina en un cuadro de texto. Si es que nosotros ejecutamos el comando leader, nos va a pedir seleccione la posición de la cabeza de la flecha. ¿Ya? Voy a seleccionar el centro. Voy a seleccionar el ángulo en el que va a ir esta flecha y al final de la flecha me va a pedir ingresar un texto. ¿Ya? Entonces voy a colocar aquí, podría colocar aquí centro circunferencia 1. ¿Ya? Entonces, en este caso el texto se ingresa como texto multilínea, por lo tanto yo puedo ingresar un montón de líneas de texto aquí. Para cerrarlo únicamente tengo que hacer clic afuera del texto y con eso se va a cerrar mi generación de texto. Voy a crear una nueva capa para los textos. Creo esta nueva capa para los textos que van a ser de color azul. La línea va a ser 0.2. En realidad esto no afecta al tamaño de las líneas del texto, o sea, a la línea que forma el texto. O sea, la A no se va a volver más delgada porque yo cambié el peso de la línea, sino que se van a volver más delgadas todas las líneas que están asociadas al texto que yo estoy generando. Sobre todo los objetos tipo leader o tipo esto que vamos a ver en el siguiente video. ¿Ya? Entonces de esa forma nosotros podemos tener esta vista general. Si es que nosotros queremos editar el estilo de texto porque esta letra tipo Arial nos parece muy fea, nosotros nos podemos ir aquí a Annotation, vamos a ir al menú de texto, de estilo de texto, y se nos va a abrir un menú como este. ¿Ya? La altura de texto nosotros la modificamos cada vez que nosotros ingresamos un texto, ¿ya? Valga la redundancia. Nosotros la estamos ingresando. Entonces, modificar la altura aquí no tiene mucho sentido. Nosotros podemos modificar la fuente, podríamos poner Arial Narrow, y podemos modificar el factor de ancho. Si nosotros ponemos un factor de ancho de 2, el texto se vuelve más ancho, como ustedes pueden observar aquí. Si nosotros colocamos un factor de ancho 1, el texto se vuelve más delgado, 0.5 se vuelve mucho más delgado. ¿Ya? Probamos colocando un factor de ancho de 1.2 y el oblicuo lo que hace es convertir nuestro texto en cursivas. ¿Ya? Si nosotros colocamos 1, se hace un poquito más cursiva, 2 grados, 3, vamos a colocarle 30 grados, ¿ya? Y 45 grados. ¿Ya? Entonces ustedes ahí pueden jugar con el ángulo del texto, aquí se observa la vista previa de lo que ustedes están haciendo. Voy a colocarlo en 0, voy a colocar Apply y vamos a observar cómo nuestros textos cambian a un tipo de línea, o sea, a un tipo de texto que es Arial Narrow. ¿Ya? Este texto de aquí no depende del tipo de texto que nosotros modifiquemos acá. Aquí nosotros modificamos solamente la configuración del estilo de texto ingresado como single text o multiline text. Nosotros podemos modificar el tipo de texto que aparece multileader, en el líder en realidad, en el cuadrito donde nosotros podemos modificar el estilo de multileader. ¿Ya? Entonces nos vamos aquí, podemos ir a Modify
En el caso de que la flechita a ustedes les parezca muy chica, en el caso de que esa flechita ustedes digan, "Mira, en realidad mi dibujo es muy gigante y esta flechita prácticamente no se ve, y el texto tampoco se ve muy bien", ustedes lo que les recomiendo que hagan para evitar problemas es que vayan a Modify y modifiquen la escala general. ¿Ya? Dentro de esto, normalmente no modifiquen mucho no modifiquen estos elementos, ¿ya? Los constraints, los landing settings, ¿ya? Esto en realidad modifican cosas muy, muy particulares que en realidad no conviene mucho mencionar en el curso. Si ustedes quieren modificar la fuente, lo pueden hacer aquí en el content, pueden aquí ir a text style y colocar una fuente tipo Arial Narrow, por ejemplo. Entonces ahí ustedes pueden eh, modificarlo a su antojo, ¿cierto? Pero lo que sí les recomiendo que modifiquen de repente cuando ustedes lo necesiten es la escala general. Si es que yo coloco 2, los objetos se van a escalar todos, el texto, la flecha, la línea, se va a escalar todo a una escala de 2 y con eso se va a ver todo un poco más grande. ¿Ya? Con ese factor de escala, entonces ustedes tendrían que jugar cuando ustedes observen que su flechita se vea muy grande o muy pequeña en el espacio de trabajo. De esa forma yo tengo ahí más o menos, se aprecia que es una flecha. Voy a llevar todos estos textos que tengo aquí a mi, a mi, a mi capa de textos y voy a visualizar la vista previa, el previous plot, en nuestro trabajo. ¿Ya? Tengo que actualizar la ventana, que la ventana ya no alcanza a visualizar algunos de los objetos que he creado, entonces mi ventana es esta, activo la vista previa y de esta forma ya tengo una vista de lo que acabo de dibujar. ¿Ya? Si es que ustedes, normalmente las capas, los colores en las capas nos sirven únicamente para nosotros visualizar mejor lo que estamos haciendo dentro del AutoCAD y cuando imprimimos queremos que se vea solamente en blanco y negro. Para hacer eso, les recomiendo que se coloquen aquí arribita en Grayscale, perdón, o Monochrome. El Grayscale ajusta en diferentes tipos de escala de grises, dependiendo del tono de color que ustedes escogieron. Un tono amarillo va a ser un gris más liviano y un tono azul va a ser un gris más fuerte. Y el Monochrome lo hace todo en blanco y negro. Entonces, normalmente yo trato de utilizar el Grayscale cuando no tengo diferencias de espesores de línea y el Monochrome cuando tengo diferencias de espesores de línea. Entonces vamos a visualizar la vista previa. Si se fijan, esto está todo en blanco y negro, que es la forma en la que nosotros imprimimos los planos normalmente. Nosotros mandamos a imprimir el plano en monocromático, de forma que todo se vea en blanco y negro y son finalmente los espesores de las líneas los que mandan qué cosas significa cada línea. ¿Ya? Entonces con esto ya tenemos bastante para seguir avanzando. En el siguiente video vamos a finalizar viendo las acotaciones.